pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Carlos José Suárez Alonso. Según me han comunicado, doña María Fe Gómez dará la pregunta en su nombre. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La pregunta que desde mi grupo hacemos al Consejo de Gobierno es la siguiente. ¿Cuándo entrará en vigor el convenio de colaboración con Cantabria para trasladar pacientes urgentes desde el oriente asturiano a dicha comunidad, según viene recogido en el marco integral de actuación en el área sexta? Gracias, señoría. Señor consejero, puede contestar. El pasado 8 de febrero, los gerentes del SESPA y del Servicio Cántabro de Salud firmaron en Cabezón de la Sala un acuerdo de colaboración para mejorar la accesibilidad de las personas que viven en territorios limítrofes a los recursos sanitarios de ambas comunidades autónomas, que ya se encuentra en vigor. El acuerdo establece que los ciudadanos beneficiarios del Sistema Nacional de Salud residentes en los municipios asturianos de Ribadedeva, Peñamellera Alta y Peñamellera Baja y el cántabro de Tresviso puedan optar voluntariamente por recibir los servicios de atención primaria y hospitalaria en los centros más accesibles, con independencia de la titularidad de los mismos. Como saben, este es el objetivo demandado por los ciudadanos y por los alcaldes de esos tres concejos, con mayor tipo de intervención por parte de unos con respecto a otros, y que fue asumido en el compromiso del marco integral de actuación en el área sanitaria sexta. Este convenio también garantiza la coordinación del acceso a los centros, servicios o unidades de referencia entre los pacientes, fundamentalmente de Luca y del Hospital Marqués de Valdecilla. Como usted me pregunta por los pacientes urgentes, le tengo que decir que la sanidad asturiana y la cántabra vienen desarrollando políticas de colaboración en este tipo desde el año 2006. Quiere decir que con respecto a los pacientes urgentes, desde el acuerdo del 1 de agosto del 2006 es efectivo cuando se firmó un convenio para atender las urgencias y las emergencias de la población en el centro más cercano, con independencia de la comunidad autónoma de procedencia. Muchas gracias. Gracias, señor consejero. Señora Gómez tiene la palabra. Muchas gracias, señor consejero. Esperaba su respuesta, conocía su respuesta, pero en esta ocasión no espere mis felicitaciones. En esta ocasión no espere mis felicitaciones porque no se las merece. No se han hecho las cosas bien y, sinceramente, creo que usted quizás sea el menor culpable, pero tiene que entender que usted es el responsable de la sanidad de Asturias. Y mire, en esta Cámara se lleva hablando en muchas ocasiones de recortes. Recortes de Mariano Rajoy, recortes del PP, es el orden del día. Yo muchas veces digo que si Mariano Rajoy no existiera, se lo inventarían. Se lo inventarían para ocultar sus mal quehaceres. Y yo hoy voy a hablar de recortes, pero de recortes de prensa, de los que a ustedes les gustan mucho, cuando aparecen todos juntos en inauguraciones de centros de salud, rodeados de usuarios, de los alcaldes, en definitiva, o como la foto esa que está colgada en el portal de salud, yo creo que son hasta 8 máximos responsables de la salud pública, junto a los homólogos cántabros, y en la que efectivamente dicen que Asturias y Cantabria, el pasado 8 de febrero, firman un acuerdo para mejorar la accesibilidad a los recursos sanitarios de las poblaciones limítrofes. Pero, señor consejero, aparte de estos recortes, existen otros. Existen otros como este que le voy a enseñar ahora mismo, que fue publicado el 21 del corriente mes. Y como ve en esta página, una página entera de la Nueva España está referida enteramente a los problemas de salud del Oriente, que como verá, las cosas no van tan bien como usted viene aquí a decirnos. Tenemos por una parte a una plataforma de usuarios que, bueno, yo creo que va a tener que tenerlo en cuenta, porque en unos días han recogido miles de firmas. Pero también, por otra parte, tenemos a dos profesionales, uno que no tiene nada que ver con el ámbito sanitario y es un periodista, donde nos relata lo sucedido a una señora dependiente del Servicio Público de Salud de aquí, que es dependiente de su consejería. Y, por otra parte, tenemos otro profesional, en este caso una trabajadora del Hospital del Oriente de Asturias,
que sí está dentro del ámbito de la sanidad. Y, oiga, mire usted, ambos coincidentes en lo que está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que una señora de Peñamellera Alta acude al hospital de Sierra Llana y muy amablemente la atienden, la reciben, como sucede en todos los hospitales donde trabajan grandes profesionales, y como sucede siempre, pues la atienden atentamente, le diagnostican una fractura de un brazo, pero le dicen que al no ser ciudadana o no estar empadronada en Cantabria, tiene que remitirse a su hospital de referencia, es decir, tiene que volver al hospital de Arriondas. Eso sí, también pasando toda una noche con un brazo roto. Y mire, voy a ser justa, y voy a ser muy justa, porque le voy a hablar de otro recorte de prensa, este del día de ayer, donde el señor Julián López, gerente del Servicio Cántabro de Salud, dice que, bueno, pues que lo sucedido a esta señora fue todo un equívoco, que fue un error, que fue falta de información. Eso sí, siempre achacando a los profesionales, los errores achacándolos a los profesionales. Pero que, bueno, en definitiva, que este caso entra dentro del convenio y que podrá elegir si quiere operarse en Arriondas o en Torrelavega. También nos dice, en el mismo recorte del periódico, que, bueno, en esta misma semana va a informar, tiene previsto informar a todos los profesionales acerca de los nuevos aspectos que recoge este acuerdo firmado por Asturias y Cantabria. Y yo, mire, perdóneme la expresión, pero que, vamos, esto tiene narices. Que salgan en prensa y los profesionales responsables no estén informados. Pero tiene más narices la cosa, y perdone la expresión, vuelvo a insistir, que más abajo, en el mismo recorte de prensa, los trabajadores del Hospital del Oriente dicen lo mismo, que no tienen ni idea, del acuerdo firmado entre ambas comunidades. Pero esto, señor consejero, no tiene por qué extrañarle. Ya cuando elaboraron el marco de actuación no contaron con los profesionales. Y tengo que decirle también una cosa. Los alcaldes a los que usted se refiere se enteraron de la firma de este acuerdo a través de la prensa. Se enteraron que se había firmado un acuerdo el pasado mes de febrero a través de la prensa. Y al día de hoy me consta que no tienen ni el original de ese, una copia de ese acuerdo, ni saben con certeza en qué consiste ese acuerdo. Y eso se lo puedo asegurar que está sucediendo. Si no, nosotros no hubiéramos registrado la pregunta que registramos, porque le puedo asegurar que no hemos tenido ningún contacto ni con los profesionales que antes hemos referido, y desconocíamos el caso que también he referido. Lo que también tengo que decirle, estos alcaldes, cuando se enteraron, insisto, por la prensa, le felicitaron y mostraron su alegría, porque se ponían fin a las reivindicaciones que llevaban años haciendo. Las reivindicaciones que ellos llevaban años haciendo, pero que también llevaba haciendo el PP. Señoría, vaya concluyendo. Sí, si me deja un momentito, por favor. Porque les recuerdo que el Partido Popular en la pasada legislatura ya aprobó a su iniciativa una proposición no de ley con la unanimidad de los votos de toda la Cámara, menos los de su grupo, donde se instaba a que se impulsara una formalización del convenio existente, que le dieran una fórmula jurídica y que luego lo comunicaran a la prensa. Pero está claro que lo de comunicar a ustedes no se les da muy bien. Yo ya termino, señor consejero, bueno, porque por falta de tiempo podría decirle muchísimas más cosas, pero lo que le voy a decir a continuación es que su cargo no está para aconsejar a la oposición que le dice cosas que suceden y a las que usted tiene que hacer caso.
Su cargo, entre otras cosas, es evitar lo que está sucediendo ahora mismo. Y es que los vecinos de estas localidades se están empadronando en Cantabria, aconsejados por los profesionales, porque ven que esto no funciona, que no funciona. Se necesita más información, tiene que dar más información, tiene que aclarar el transporte sanitario de este marco establecido entre estas dos comunidades, cómo va a ser. Tiene, señor consejero, que poner orden, tiene que arreglar los procedimientos, tiene que arreglar los protocolos y que esto funcione. Hable con los profesionales responsables, hable con los alcaldes, porque de lo contrario, si no, lo que estamos haciendo aquí es confundir al usuario y engañando al usuario. Muchas gracias.